A los 7 años, ellos no eran niños, eran proyectos de guerra. Cada juego, cada castigo, cada noche helada era una prueba de lo que los demás nunca soportarían. Imagina vivir sin miedo, sin piedad, forjado en un mundo donde tu valor se mide con sangre y dolor. Hoy vas a entrar a ese mundo, y lo que descubras allí te hará cuestionar todo lo que creías sobre la fuerza humana. A los 7 años, ellos ya no eran niños, eran piezas en un tablero que nadie más podía comprender, atrapados entre la ternura que dejaron atrás y la brutalidad que les esperaba. Imagina que un día, mientras crees que el mundo es seguro, te arrancan de tu hogar, de tu madre, de los brazos que te abrigaban, y te lanzan a un mundo donde cada paso es una prueba, cada silencio es una amenaza y cada sombra puede decidir tu destino. El frío cala hasta los huesos, el hambre hace que tu estómago se retuerza, y el dolor se convierte en compañero constante. No hay consuelo, no hay perdón, solo la lección dura y directa de que la debilidad aquí se paga con desprecio y la duda con castigo. Este es el inicio de la vida espartana, donde la inocencia se quiebra para dar paso a algo mucho más peligroso y extraordinario, un guerrero. Los instructores observan desde la oscuridad, buscando cualquier signo de temor, cualquier vacilación, cualquier pensamiento que pueda debilitar el espíritu. Cada error se registra, cada tropiezo es una advertencia, y cada lágrima es una falla que debe ser corregida. Aquí, no se aprende a llorar, se aprende a resistir, a convertir el miedo en concentración, el dolor en estrategia, la desesperación en fuerza. Incluso cuando parece que todo está perdido, incluso cuando la noche es más fría que nunca y el hambre grita en tus entrañas, la lección permanece. Sobrevivir significa superar cada límite, físico y mental, hasta descubrir que eres capaz de cosas que jamás imaginaste. Pero la transformación no ocurre solo con castigos. Se construye a través de pruebas que combinan astucia, fuerza y observación. Los niños aprenden a leer las intenciones de los demás en un parpadeo, a moverse en silencio por terrenos traicioneros, a atacar con precisión quirúrgica y a retirarse cuando la situación lo exige. Cada jornada es un juego mortal de estrategia, donde la mente debe ser más rápida que el cuerpo y más fría que el miedo que hierve por dentro. No hay descanso, no hay espacio para la duda. Cada decisión que toman puede definir no solo su destino, sino el de todo su grupo, y cada acto de valentía o error se refleja en la mirada de quienes los rodean. La brutalidad del entrenamiento es solo un espejo de lo que les espera, la guerra, la vida misma y la historia. Cada caída, cada golpe, cada noche en la que los huesos se congelan y la piel se humedece por la lluvia es un recordatorio de que la supervivencia no es un derecho, sino un privilegio que se gana a costa de la fuerza, la disciplina y la astucia. Y mientras sus cuerpos se endurecen, sus mentes también se forjan. Aprenden a anticipar el peligro antes de que llegue, a controlar la ansiedad, a mantener la calma cuando el mundo a su alrededor parece caerse en pedazos. Se vuelven observadores, calculadores, despiadados consigo mismos. Cada lección es un ladrillo que construye un espíritu capaz de resistir lo que la vida o la guerra puedan arrojar en su camino. Lo más fascinante, y lo que pocos comprenden, es que incluso en medio de esta dureza absoluta, los niños aprenden a comprender la fuerza del vínculo humano. No sobreviven solos. Aprenden a depender de los otros, a confiar ciegamente en compañeros que sienten el mismo hambre, soportan el mismo frío y enfrentan los mismos miedos. La lealtad se convierte en una herramienta tan afilada como cualquier lanza, y la cooperación en un arma que puede decidir entre la vida y la muerte. El dolor y la disciplina enseñan que la verdadera fuerza no reside solo en el cuerpo, sino en la mente, en la capacidad de sostener la calma, en la claridad para actuar cuando todo parece derrumbarse. Y mientras los días se suceden, el niño que fue arrancado del calor del hogar empieza a transformarse en algo que parece imposible, un ser capaz de enfrentar el miedo, de desafiar el dolor y de dominar su propio espíritu. Cada cicatriz, cada noche sin dormir, cada prueba superada deja una marca que no solo se ve en la piel, sino que se siente en el corazón y en la mente. Lo que comienza como un entrenamiento cruel se convierte en una revelación, que el ser humano, cuando es llevado a sus límites absolutos, puede descubrir fuerzas que nunca sospechó, puede desarrollar una resiliencia que desafía la imaginación y puede enfrentar la vida con una claridad y una determinación que rozan lo legendario. En Esparta, no hay segundas oportunidades. Cada acto cuenta, cada error pesa, cada decisión deja huella.
Pero en esa presión implacable, en ese mundo que parece diseñado para quebrar cualquier espíritu, se encuentra la semilla de algo extraordinario, la capacidad de forjar hombres que no solo sobreviven, sino que dominan, que lideran, que inspiran. Y mientras los observas avanzar, mientras los ves luchar contra el frío, el hambre y la desesperación, entiendes que lo que están aprendiendo no es solo a combatir a otros, sino a conquistar el miedo, a comprender la fuerza que reside en la disciplina y a reconocer que el verdadero poder no está en el músculo, sino en la mente y en el espíritu. Al llegar a los 13 y 14 años, la vida del joven espartano se había transformado por completo. La sensación de ser niño desaparecía como un sueño lejano, lo que quedaba era un cuerpo endurecido, una mente afilada y un espíritu entrenado para soportar lo inimaginable. Cada amanecer traía consigo desafíos que superaban cualquier prueba anterior, caminatas interminables por terrenos ásperos, carreras bajo un sol que quemaba la piel, combates simulados que podían terminar con huesos rotos y cicatrices que se grababan no solo en la carne, sino en la memoria. No había descanso real, ni un instante para dudar, ni espacio para el miedo que no se transformara en herramienta. Cada paso, cada gesto y cada respiración era un ensayo constante de lo que significaba ser implacable, de lo que implicaba sobrevivir en un mundo donde la compasión era escasa y la fuerza era ley. La instrucción ya no era únicamente física, era psicológica, estratégica y moral. Aprender a anticipar movimientos, a leer intenciones y a reaccionar antes de que el peligro llegara era tan vital como dominar la lanza o el escudo. Los instructores vigilaban desde la sombra, observando cada vacilación, cada indicio de miedo o duda, y cada error era corregido sin indulgencia. Dormir sobre pieles duras durante la noche, soportar la lluvia y el frío, aprender a caminar con sigilo entre arbustos y rocas, todo era parte de la enseñanza. Los jóvenes debían transformar la incomodidad, el hambre y el dolor en fuerza, en astucia, en resistencia. La mente y el cuerpo se fusionaban en un mismo objetivo, no ser simplemente fuertes, sino indomables, invulnerables al miedo que consumía a la mayoría de los hombres. En este momento, los lazos con los compañeros se volvieron esenciales. La supervivencia dependía de la capacidad de leer no solo el peligro externo, sino también a quienes estaban a su lado. Cada acción de un compañero podía determinar la vida o la muerte de todos, y cada éxito o fracaso era compartido. Así, la amistad se transformaba en lealtad absoluta, un vínculo forjado con sangre, dolor y esfuerzo compartido. El joven espartano aprendía a confiar ciegamente, a anticipar los movimientos de los demás y a actuar como si fueran una sola entidad. La cooperación se volvía un arma más poderosa que la fuerza bruta, y la camaradería era tan vital como cualquier técnica de combate. Las pruebas se intensificaban día tras día. Duelo tras duelo, carrera tras carrera, cada niño era empujado más allá de sus límites físicos y mentales. La disciplina exigía que cada error fuera un aprendizaje, que cada caída fuera una lección y que cada noche sin dormir fortaleciera el espíritu. No había lugar para la indulgencia equivalía a la debilidad, y la debilidad se pagaba con humillación y fracaso. Sin embargo, entre la dureza y la presión extrema, emergía un descubrimiento sorprendente. Los jóvenes comenzaban a conocer su propio poder, a comprender sus límites y a superar lo que alguna vez les pareció imposible. El miedo ya no era un enemigo que paralizaba, era un instrumento que podían manejar, un estímulo para demostrar coraje y astucia. Los juegos y las pruebas de estrategia se mezclaban con los combates simulados, donde la rapidez mental y la precisión eran más importantes que la fuerza. Aprender a moverse sin ser visto, a atacar con exactitud y a retirarse cuando la situación lo requería era un arte que solo algunos dominaban plenamente. Aquellos que lograban leer cada situación, anticipar los movimientos del adversario y controlar sus emociones, se destacaban entre los demás. Cada victoria reforzaba su confianza, cada derrota enseñaba una lección que se grababa en la memoria para siempre. Y mientras algunos desarrollaban habilidades de liderazgo, otros cultivaban paciencia, astucia y resistencia, entendiendo que la fuerza verdadera no estaba solo en los músculos, sino en la claridad mental, en la calma bajo presión y en la capacidad de actuar con precisión incluso cuando todo parecía perdido. A la par del desarrollo físico y estratégico, la educación moral se volvía más intensa.
La compasión era enseñada con un propósito, no como un sentimiento, sino como un instrumento de juicio, saber cuándo actuar, cuándo mostrar fuerza y cuándo abstenerse. Cada error de juicio era una oportunidad para aprender, cada fallo una lección sobre la vida, la supervivencia y la gloria. La disciplina extrema transformaba cada pensamiento, cada decisión y cada reacción, preparando a los jóvenes no solo para la guerra, sino para comprender el delicado equilibrio entre fuerza, astucia y humanidad. Al final de esta etapa, los jóvenes comenzaban a percibir algo que pocos entendían, que la brutalidad del auge no era un fin, sino un medio. Que cada noche de frío, cada hambre, cada golpe y cada prueba eran herramientas diseñadas para transformar al niño en algo extraordinario. No solo en un guerrero, sino en un ser capaz de dominar el miedo, de enfrentar la adversidad con calma absoluta y de sostener la moral de sus compañeros cuando el peligro acechaba desde todos los frentes. Cada cicatriz, cada noche sin dormir y cada lágrima contenida se convertía en evidencia de crecimiento, en prueba de que la disciplina y el sacrificio podían revelar capacidades que parecían imposibles. Cuando alcanzaban los 16 y 17 años, todo lo aprendido hasta ese momento se transformaba en un desafío final, un juicio que medía no solo la fuerza física, sino la mente, el carácter y la capacidad de liderar. Las pruebas eran ahora más intensas, más precisas, más implacables, marchas interminables a través de terrenos traicioneros, combates donde el más mínimo error podía dejar cicatrices profundas, ejercicios de estrategia que ponían a prueba la rapidez de pensamiento y la claridad de juicio. Cada momento estaba impregnado de tensión, y la sombra de la muerte, siempre cercana, hacía que cada decisión tuviera un peso insoportable. Aquí, el entrenamiento alcanzaba su máxima expresión, no era suficiente sobrevivir, había que dominar el miedo, anticipar cada amenaza y convertir la presión en fuerza pura. En esta etapa, los lazos de camaradería alcanzaban su máxima intensidad. Los jóvenes aprendían que la supervivencia dependía del grupo tanto como de sus propias habilidades. La confianza mutua no era opcional, era un requisito absoluto. Cada compañero que caía podía poner en riesgo la vida de todos, y cada victoria compartida fortalecía un vínculo que trascendía la amistad. Era una unidad forjada por dolor, sacrificio y disciplina. Aprendían a leer los gestos de los demás, a sincronizar movimientos, a protegerse mutuamente y a actuar como si fueran una sola entidad. La unidad se convertía en arma y la lealtad en escudo, y solo aquellos capaces de comprender este equilibrio podían aspirar a la verdadera grandeza. Las pruebas finales no eran meros ejercicios, eran simulaciones extremas de la guerra real, donde cada habilidad adquirida debía aplicarse con precisión absoluta. Los combates no solo medían fuerza, sino astucia, paciencia, anticipación y control emocional. Cada movimiento podía ser la diferencia entre la victoria y la derrota, cada decisión entre la vida y la muerte. Los que lograban superar estas pruebas no solo demostraban su valía física, sino que evidenciaban un entendimiento profundo de sí mismos y de la naturaleza de la disciplina. Comprendían que la verdadera fuerza no residía en el músculo, sino en la capacidad de mantener la calma en medio del caos, de actuar con claridad mientras el mundo a su alrededor parecía desmoronarse y de sostener la moral del grupo cuando el miedo amenazaba con dominarlo todo. Y así, poco a poco, el niño que fue arrancado de su hogar a los 7 años emergía como un guerrero. Cada cicatriz, cada noche de frío, cada herida y cada lágrima contenida eran testimonios de transformación. La dureza del auge había forjado algo más que un cuerpo, había creado una mente que podía anticipar, un espíritu que podía soportar lo inimaginable y un corazón que entendía el valor de la disciplina, la lealtad y el sacrificio. Cada prueba superada reforzaba la confianza, y cada error corregido enseñaba lecciones que perdurarían toda la vida. Al final, convertirse en un guerrero espartano no era simplemente alcanzar un título o portar una lanza. Era la culminación de años de pruebas extremas, de noches interminables de frío y hambre, de combates y estrategias, de observación, disciplina y autocontrol. Era el momento en que la brutalidad y la camaradería, el dolor y la astucia, la disciplina y la resiliencia convergían para crear algo extraordinario, un hombre capaz de enfrentar la guerra, la muerte y el miedo con la misma calma y precisión que había aprendido en el auge. Era un ser que no conocía la duda,
que podía sostener la esperanza y la fuerza del grupo en sus manos, y que llevaba consigo un legado que perduraría más allá de su propia existencia. Así vivían los espartanos desde los 7 años, arrancados de la seguridad del hogar, sumergidos en pruebas implacables, entrenados para soportar el dolor, el hambre y el miedo, y finalmente transformados en guerreros indomables. Y lo más asombroso, lo que pocos comprenden, es que detrás de toda esta dureza existía un propósito que trascendía la violencia: forjar seres capaces de dominar el miedo, comprender la fuerza del vínculo humano, sostener la disciplina incluso bajo las circunstancias más extremas y encarnar un espíritu que se convertiría en leyenda. Cada sacrificio, cada prueba, cada lágrima contenida era un ladrillo en la construcción de un hombre que no solo sobrevivía, sino que dominaba, inspiraba y dejaba una huella imborrable en la historia de Esparta y en la memoria de todos los que escuchan su historia. Al final, mirar a un guerrero espartano no era ver solo a un soldado, era ver la prueba viviente de lo que significa la resiliencia absoluta, la fuerza de la mente sobre el cuerpo y la capacidad humana de trascender cualquier límite cuando la disciplina, la determinación y la lealtad se convierten en la esencia de la vida. Era entender que la infancia, tal como la conocemos, podía ser solo un inicio, y que la verdadera grandeza nacía cuando el miedo se enfrentaba sin vacilación y el espíritu se templaba en el crisol del dolor y la prueba constante. Esa era la verdadera herencia de Esparta, no solo soldados, sino leyendas que llevaban consigo el eco de un entrenamiento que desafiaba la comprensión de cualquier otra sociedad, un entrenamiento que transformaba a los niños en hombres que el mundo recordaría para siempre.